Buenas tardes, soy la profesora Luz Helena Cabrera y es para mí un honor presentarles una revolución de cuento con nuestra invitada Yola Cantacuentos. Espero lo disfruten. Soy Yola Cantacuentos y te invito a escuchar cuentos interactivos que te van a gustar. Son cuentos para niños que les gusta cantar. Son cuentos divertidos que te van a encantar. Cantar y cantar y cantar. Hola, soy yo, la Cantacuentos, y te dejo con una historia muy divertida. Una revolución de cuento. Había una vez un grupo de niños que vivían muy felices en un pueblo del Estado de México. Se divertían mucho en la escuela, sobre todo a la hora del descanso, que era cuando jugaban muy divertidos. Y al salir de la escuela, caminaban juntos, corriendo muy divertidos hasta que cada uno llegaba a su casa. Tomasito aprovechaba para invitarlos a ensayar en casa del abuelo Enrique, pues preparaban ya el festival del 20 de noviembre de la Revolución. Estaban muy animados preparando divertidas canciones para participar en ese festival en la escuela. Era muy divertido, claro, ir a la casa del abuelo Rico, como le conocían algunas personas del pueblo. Pues el abuelo tocaba la guitarra y les contaba historias de la época de la Revolución. Su casa estaba muy cerquita del río y cuando le visitaban siempre tenía deliciosas frutas para compartir con los niños. Tomasito se preparaba para llegar puntual a la reunión. Después de la hora de la comida, los niños llegaban a casa del abuelo. Yeudiel, Pati y Tomasito eran los más puntuales, saludando alegremente al abuelo. Arturo y María Luisa llegaban muy eufóricos hasta la casa del abuelo, cantando muy alegres, pues parecía que al llegar a la casa del abuelo era como si de pronto una energía les recibiera y les invadía todo el cuerpo. Parecía que su corazón se alegraba mucho y les provocaba cantar una jocosa canción. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la patita para bailar. Una cucaracha grande se pasea por la cocina y la chancla de mi madre le ha quitado una patita. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la patita para bailar. Esta coja cucaracha nunca se da por vencida, y aunque le falta una pata, se pasea por la cocina. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la patita para bailar. La patita para bailar.
¿Otra vez cantando, María Luisa? Sí, abuelo, y estoy muy emocionada, porque también vendrá Tomasito a ensayar, pues cantaremos en el festival del 20 de noviembre de la escuela. Mira, abuelo, ya viene por allá Tomasito, y viene muy guapo con su sombrero. Para el festival, también yo he preparado ya mi vestido y rebozo. Tienes que ir a vernos, abuelo, ya verás lo bien que vamos a cantar. Tomasito era un niño muy respetuoso y al llegar a la casa del abuelo, lo primero que hizo fue estrechar su mano en un cálido saludo y un fuerte abrazo. Y de inmediato se apresuró a preguntar: Abuelito Enrique, ¿por qué tenemos que festejar la revolución? Eso ya pasó hace tantos años que nadie lo recuerda. No se digas eso, Tomasito. Hubo hombres valientes en aquellos años que defendieron nuestras tierras, estas tierras que ahora nos dan maíz. Aún recuerdo aquellos días. Yo era un niño, mi padre luchaba en el sur del país con la tropa de don Emiliano Zapata, mientras que don Pancho Villa combatía en el norte del país. Mientras el abuelo Enrique contaba sus memorias, caminaban por el huerto para sentarse debajo de su zompantle, su árbol favorito. Los niños los seguían sonrientes, pues cuando de conversar se trataba, el abuelo no medía el tiempo, y mucho menos si tomaba su guitarra. Los niños se sentaron alrededor de él y de inmediato Arturo preguntó: Abuelo, cuéntanos ya, ¿cómo sucedió la revolución? Todo empezó así. Porfirio Díaz llevaba 31 años como presidente de México y durante esos años trajo beneficios al país como el tren, el telégrafo. Sin embargo, el poder estaba en unas cuantas personas que eran las que dominaban al país. Nosotros como pueblo no podíamos hablar sobre nuestros problemas y tampoco elegir a nuestros gobernantes. Estábamos sumidos en la pobreza. Patty escuchaba atenta y preguntó: Abuelo, ¿por qué nadie hacía nada para cambiar la situación? Claro que sí, mija. Un grupo de jóvenes quería entrar a la política y cambiar el rumbo del país, pero se dieron cuenta que era imposible, pues esos puestos los ocupaban personas amigos del presidente. Un día, Porfirio Díaz dijo en un discurso que el pueblo mexicano estaba ya preparado para la democracia, y esto dio pauta al grupo de jóvenes que intentaban participar en la política para lanzar a su candidato, Francisco I. Madero. Arturo interrumpió al abuelo: ¿Quién fue Francisco I. Madero, abuelo? El abuelo les ofreció unas manzanas a cada uno y continuó con su relato. Era un joven de familia rica que estudió en el extranjero, pero que no estaba de acuerdo con la pobreza y la desigualdad que existía en el país. Madero crea el partido antirreelección. Al enterarse Porfirio Díaz, lo mandó a encarcelar mientras se llevaba a cabo las elecciones y vuelve a ganar Díaz. Francisco I. Madero escapa y se va a San Antonio, Texas, donde redacta el Plan de San Luis. Yeudiel, quien hasta entonces había estado muy atento, le surgió una duda. ¿Para qué hacer un plan, abuelo, si ya estaba en la cárcel Francisco I. Madero? El abuelo respondió con calma:
porque en él propone la no reelección de los presidentes y ese día 20 de noviembre de 1910 inicia una guerra en todo el país. Fueron años de lucha y surgieron hombres como Emiliano Zapata, quien combatió en el sur del país, y con él anduvimos en pie de guerra, y aunque yo era niño, mi madre, que no se separaba de mi padre, me llevaron con ellos. El lema de Emiliano Zapata era ¡Tierra y libertad! María Luisa entonces le acercó la guitarra al abuelo y le hizo una petición. Abuelito, canta la canción que tu mamá le cantaba a tu papá, mientras andaban con don Emiliano Zapata. María Luisa, espera un momento, deja que les cuente la última parte de la historia. No comas ansias, hija, que ya sé que lo que tú y Arturo quieren es cantar. María Luisa y Arturo, por un momento, se miraron, soltando una sonrisa traviesa. El abuelo Enrique los conocía muy bien y sabía que siempre querían cantar. El abuelo continuó. El plan de Ayala fue proclamado por Emiliano Zapata, donde demandaba la repartición de tierras, montes y agua a los necesitados. A su vez, Villa luchaba en el norte del país y redactó la ley agraria, en la que proclamaba la equidad en las tierras, y finalmente, el 5 de febrero de 1917, se promulgó la Constitución que actualmente nos rige. Fueron días difíciles, niños, pero ahora es momento de escucharlos cantar. Mientras se preparaban los niños para cantar, el abuelo miraba al horizonte, repitiendo. Fueron días difíciles, hijitos. Fueron días difíciles, hijitos. Pero hoy, al verlos a ustedes libres y felices, me llena de alegría. El abuelo tomó su guitarra mientras indicaba. María Luisa y Pati, ¿para cuándo quieren esos rebozos? Y ustedes, hijos, Yeudiel y Arturo, pónganse ya los sombreros, como Tomasito, que ya está listo. Al dar los primeros acordes en la guitarra, los niños empezaron a cantar alegremente. Al verlos, el abuelo se llenaba de emoción y lanzaba un grito con voz bravía. ¡Tierra y libertad! ¡Tierra y libertad! Yo soy guerrera, tengo a mi Juan. Él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi guerrera, ya se va don Juan. Tengo mi par de pistolas con sus cachas de marfil para darme de balazos con los del ferrocarril. Yo soy guerrera y tengo a mi Juan. Él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi guerrera, ya se va don Juan. Tengo mi par de caballos para la revolución. Uno se llama el Quintero y otro se llama el Gorrión. Yo soy guerrera y tengo a mi Juan. Él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi guerrera, ya se va tu Juan. Adiós mi guerrera, ya se va tu Juan. Al terminar de cantar, los niños
a abrazar al abuelo Enrique, pues no solo les contaba historias, sino también los amaba profundamente. Los alentaba a disfrutar de la vida en la escuela para hacer comunidad y una mejor sociedad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Soy yo la y me despido de una forma especial. Los míos son los cuentos que te hacen pensar. Nos vemos hasta pronto, fue un momento especial. Nos vemos hasta pronto, fue un momento especial.